Bienvenidos de vuelta a Spirit Almanac, una nueva temporada tras un parón bastante largo. Creo que han sido 3 meses, desde luego todo el verano, pero yo creo que 3 meses o más, ¿no crees, Tamara? Puede ser que 3 meses, pero el verano es también eso, para desconectar y descansar. Sí, que si no siempre estamos con el tiene que haber un nuevo episodio cada cierto tiempo, tengo que escuchar todas las semanas. Sí que es cierto que este es el primer episodio de esta temporada, pero la semana que viene vais a tener inmediatamente el segundo, que vamos a tener de invitados a Víctor y a Frank para hablar de algo que, bueno, hoy vamos a simplemente nombrar como uno de los problemas sobre lo que ya habréis visto en el título de este episodio. El yoga no está de moda. Y me gustaría empezar, pues básicamente con un poco de contexto de por qué hemos llamado este episodio así. Quizás lo primero que deberíamos definir es que el yoga en realidad nunca ha estado de moda. Lo que se puso de moda a lo largo de las últimas, sobre todo 2 décadas, fue una nueva interpretación del yoga para convertirlo en un producto de mercado. Mm, sí, sí, totalmente. Habría que preguntarse aquí un poco qué es yoga, ¿no? Eso sería lo primero. Y sabiendo un poco qué es yoga, toda esta distorsión que ha habido, tampoco distorsión, yo creo que yoga está evolucionando y sobre todo es una metodología que se ha introducido en Occidente en el siglo XXI y entonces está sufriendo o está viviendo o experimentando todo lo que experimentamos en Occidente en el siglo XXI, que es unas sociedades de la inmediatez, de querer siempre algo nuevo, de tener 20 pares de zapatillas, de cambiar constantemente, de las redes sociales, de las modas. Entonces, yoga, al estar viviendo esto y en este momento, pues también ve los efectos de todo ello en su desarrollo y en su evolución. Mm. Me gustaría hacer una rápida visión muy sencilla para que entendáis un poco la evolución del yoga en el siglo XX. Yo la divido en tres fases. Pero esto no es porque yo lo haya analizado, sino también porque lo he estudiado con expertos en ello. Lo primero es que tenemos el yoga de linaje, que es lo que empieza a aparecer en Occidente, y vamos a poner un periodo, una fecha muy concreta, finales de los años 60. Ahí es donde vemos a todas estas figuras ya famosas que provenían de la India, los profesores míticos como Iyengar, Patabi Jois, Yogi Bayan, la escuela de Shivananda, teniendo en cuenta que muchos de estos profesores también son parte luego del problema que hemos visto en estas últimas décadas, por casos de abusos, etc, etc, ¿no? Pero ahí tenemos esa primera explosión del yoga en Occidente, sobre todo en Estados Unidos, en las que la gente empieza a practicar yoga, pero practicar yoga claramente con un enfoque en el que todavía se buscaba esa respuesta más profunda del yoga, ¿no? O sea, no era lo que vemos a día de hoy, que es lifestyle. Luego tenemos alrededor de los años 80 es cuando empieza la industria del yoga. Ahí es donde en Estados Unidos se empiezan a abrir los estudios de yoga, los primeros estudios de yoga, con esta idea que ya trasladamos el enfoque de linaje de yo me adhiero a este profesor o a este linaje de yoga, como veíamos en los años 60, y viajo a la India y me convierto, digamos, en un seguidor de esta escuela o de este maestro o de este gurú. En los años 80 comienza esa nueva visión de decir, oye, ¿y si esto lo abrimos a todo el mundo? Que no tengan que tener directo acceso al yoga a través de un maestro, un gurú, sino que en una escuela puedan tener un profesor que igualmente puede estar adherido a uno de estos maestros, pero ya tenemos un intermediario, ¿no? Y ahí es donde empezamos con el boom de las escuelas de yoga, en los años 80, en los años 90, y empiezan a aparecer profesores y empieza a aparecer el contexto de la formación. La formación de yoga que ya no va ligada a simplemente seguir a un maestro durante décadas, sino que ahora te puedes formar y convertirte tú en transmisor de esta sabiduría. Por supuesto, aquí es donde también vemos el enfoque que va evolucionando hacia un yoga puramente físico, es decir, la parte de meditación, que curiosamente siempre se asocia Físico, y yo quiero hacer aquí la anotación físico muy unido a lo estético. físico-estético, sí, y que Exacto. la parte de meditación se liga o se conecta más con la idea de espiritual. Meditar es más espiritual, ¿no? Mm. Y se va dejando de lado, por supuesto. ¿Por qué? Porque no es un producto que sea vendible fácilmente. Tú no vas a ir a una clase a pagar para estar 1 hora sentado meditando, pero sí vas a ir a una clase a pagar por, de forma coordinada, en un grupo, estar respirando, en una coreografía de posturas y teniendo una experiencia encima que te están narrando, ¿no? Está claro que funciona
ha funcionado y seguirá funcionando. Pero luego tenemos la siguiente fase, y la siguiente fase es la que ahora mismo, en cierto modo, su caída o su disolución es la que da nombre a este podcast. Hablo de la fase, sobre todo a partir de la década de los 2000 y en especial cuando vemos la aparición de las redes sociales. Esta es la fase del yoga lifestyle, es decir, es yoga como una identidad. La palabra yoga ahora simplemente cubre un aspecto de identidad y ocupa un lugar además en la sociedad que precisamente es para clases medias altas. La forma de vestir, la forma en la que te alimentas y por supuesto cambias, digamos, tu forma de vida. Ahora, ¿dónde viajas? El tipo de vacaciones que buscas, la gente con la que te relacionas, lo consciente que eres de ciertas cosas que ocurren en el mundo, pero que por supuesto eres consciente de ellos porque también formas parte de una clase que te puedes permitir ser consciente de ello, ¿vale? Tienes, digamos, una cierta libertad para preocuparte de cosas que a lo mejor alguien de una clase más trabajadora, pues sinceramente no puede estar preocupándose, ¿no? Y eso es lo que vemos ahora. Ese fue el boom del yoga, el boom de la moda del yoga, el yoga como algo que mola hacer, está de moda. Qué guay es vestir ahora con mallas. Recordemos que en los años 90, si tú ibas vestido con mallas por la calle, la gente te miraba raro. Pero a día de hoy, Sí, sí, los leggings, me acuerdo, bueno, era horrible. Iban con la telilla esa en la planta del pie. sí, pero a día de hoy ir en mallas es lo más tal, porque además llevas unas mallas que valen 150 euros. Sí, Hay barrios de ciudades importantes como Madrid, Barcelona, Bilbao, que ves gente literalmente vestida en mallas constantemente. Y ojo, con su bolso, eso sí, de marca, tal. Es decir, es una estética que se ha implantado, ese athleisure que se dice en moda, ¿vale? De athletic y leisure, de poder ir lujo, con ropa. Claro, es de deportiva lujosa. convertir ropa deportiva en algo lujoso, lo cual yo habiéndome dedicado al mundo de la moda es de los movimientos más fascinantes en el marketing, porque hacer ropa deportiva es jodidamente barato, pero si tú ahora la pones de moda puedes cobrar por unas mallas No, y es 150 lo que está euros. pasando con otras marcas que a lo mejor no son de deporte o deportivas, Hombre, pero claro, ahí tienes Balenciaga. Balenciaga, Gucci, etc, etc, haciendo chándals de 1000 euros, una sudadera de 1000 euros, cuando la producción de esa sudadera sabemos que son 30 euros. Ya. Entonces, ese es el contexto en el que hoy queremos hablar, esta idea de empezar a entender el yoga con mayúscula, como la tradición del yoga, su evolución y sobre todo lo que había dicho Tamara. Nada de esto es negativo. Donde vemos el problema es en lo que durante estos meses de verano hemos estado hablando con profesoras y alumnas Mm. que se encuentran en una situación en la que precisamente dicen, oye, se está perdiendo interés en el yoga, oye, estoy perdiendo alumnos, oye, mi centro no va tan bien. Sí, a mí justo en Semillas de Calma me preguntó una chica que además es profesora en Córdoba y me decía, ¿qué está pasando con el yoga? Porque está habiendo una crisis, tenemos un estudio aquí y las personas que tenían pues lo típico, 3 clases a la semana, ahora ya se quitan las 3 clases y vienen nada más que una porque las otras 2 clases van a hacer fuerza a algún sitio, o quieren hacer barre, que no sé muy bien cómo se pronuncia. O están yendo al gimnasio y entonces vemos que no es que dejen el yoga porque les sigue gustando, pero sí que son ahora más conscientes de que hay otras cosas que quieren ejercitar, porque ya no era tanto el tema moda, ¿no? Que a lo mejor haces yoga porque está de moda y ahora te cambias a lo próximo que esté de moda, sea lo que sea, sino que también yo creo que ha afectado a los centros de yoga y esta profesora estaba muy preocupada. Me decía, ¿qué es lo que tenemos que hacer? El yoga está muriendo. Bueno, el yoga está muriendo. Yo creo que la visión que se ha dado del yoga en los últimos años, esa es la que está muriendo, pero bueno, que también sepamos que es una visión que tiene poco tiempo si lo vemos en el desarrollo global del yoga. Claro. Entonces, esa visión del lifestyle, esa visión de ponerme en forma, que yoga sea asana, ¿no? Que al final es el tema, ¿no? Pues cuando se habla de yoga hoy en día, realmente se están refiriendo a asana. Y asana se ha vendido como algo que te pone en forma, que te pone en forma y... y muchas cosas más, ¿no? Ya al yoga se le ha dado todo tipo de poderes. Yo te diría, fíjate, que antes del COVID podíamos decir lo de que el yoga era asana, pero incluso un poquito antes del COVID y sobre todo después del COVID, el yoga ya era lifestyle. O sea, era verdaderamente un estilo de vida que poco tenía que ver con yoga, era esa identidad ligada a cómo vistes, cómo comes, en qué entornos te mueves, lo que comentaba, porque
y de nuevo, no es una crítica, pero lo vemos muchísimo en ese movimiento de influencers que básicamente se centran en mostrar un estilo de vida asociado con salud, bienestar, etc, etc. Y la palabra yoga estaba ahí, pero en los últimos años se ha ido disolviendo. Es decir, estas influencers, este lifestyle, cada vez está dejando de lado más y más la palabra yoga para justo lo que tú dices, Tamara, es, oye, es que hay otras cosas que funcionan mejor. ¿Por qué? Porque ahora está de moda la fuerza. Claro, ahora hace poco justo me lo comentaba. Perdona que te corte. No es que esté de moda, es que Exacto. científicamente es, antes pensábamos que, es que claro, como el yoga es el epítome de trabajar la flexibilidad, mi problema de salud es que no soy flexible. Ahora nos damos cuenta que la flexibilidad es parte de la ecuación. El problema también de salud es que no te mueves, ergo no eres fuerte. Y ahora se sabe, igual que la flexibilidad es importante, la fuerza también lo es. Pero ahora el foco y la moda está en la fuerza. Sí, justo me lo comentaba nuestro fisio. Y lo hablaba con él y me decía, a ver, en el mundo de la fisioterapia, la osteopatía, etcétera, siempre llevamos muchos años defendiendo que apostar por el músculo, ¿no? Fortalecer los músculos es clave para la salud. Pero hace unos años ya como que fue reconocido a nivel mundial por todo el cuerpo médico y demás. Y entonces, claro, una vez que se reconoce algo a ese nivel, pues entonces ya todas las revistas, los dominicales, los periódicos, está todo el mundo ya hablan de eso sin parar. Ahora hay que hacer fuerza, ahora hay que hacer fuerza, ahora hay que hacer fuerza. La gente se está concienciando de ello. Y hay que hacer fuerza, sobre todo si eres mujer, que eso es un foco muy Sí, y importante. a cierta edad ya es que es Que ahí es imposible. donde a partir de los 40 y sobre todo antes de llegar a la menopausia es donde ya la comunidad científica, médica y tal es lo que dice, no, 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 es que el impacto mayor es la pérdida ósea Mm, y la fuerza es lo que va a ayudar a mantener eso. Claro, ahí también tenemos que la enorme mayoría de practicantes de yoga sois mujeres mm. y la enorme mayoría de practicantes de yoga que lleváis un tiempo practicando y habéis sido fieles, ya tenéis una edad en la que ahora esto os afecta. La nueva hornada de practicantes de yoga, mujeres de veintipocos años, precisamente el yoga que están practicando es esta nueva forma en la que se mezclan muchas cosas, movimiento, emociones, terapia, comunidad, pero, Creatividad. pero ya el yoga pasa a una parte que volvemos a lo mismo, sigue reducido en asana y de nuevo es como Es una como el parte, guión, es como la estructura. es una parte Es una más. estructura de posturas en la que tú desarrollas pues, la idea que tengas en la cabeza. Pues esto de creatividad es medio coach, creativo y de tus objetivos en la vida. Entonces, Asana te da como una estructura, te da la coreografía y tú ahí ya te pones a desarrollar lo que a ti te parezca bien, que pueda encajar con tu público sin que tenga nada que ver con la práctica de yoga. Claro, el tema es que la pregunta ahí es, oye, imagínate, yo soy un desconocido, entre tal, digo, pero ¿qué parte de todo esto es yoga? ¿Esto es yoga? Claro, no me puedo decir, no. Entonces, ¿qué es? Bueno, pues esto es, mezclamos distintas cosas y hay un poquito de yoga. Entonces, de lo que es un poquito del yoga, ¿cuál es? Esto, postura, está. Entonces, claro, Posturas que también salieron hace 30 años, la mayoría. y de nuevo, no me parece mal, pero la pregunta aquí es, ¿por qué el yoga no está de moda? Porque nunca estuvo de moda. Lo que estuvo de moda es la interpretación de un estilo de vida Mm, en el cual se le asoció la palabra yoga. mm. Y esa identidad está empezando a no interesar. Ya no interesa esa identidad de yoga. También parte de esto, por supuesto, es que en el mundo del yoga, pues se ha abierto, ¿vale? El melón, como esto lo decía ayer Víctor, se abre el melón y una realidad que había estado oculta es la enorme cantidad de abusos Mm. en el mundillo del yoga por parte de muchos de esos gurús. Vale, ahora estamos en esa fase poslinaje. Ya esto de pertenecer a un linaje de yoga, olvidémonos. Y los que pertenecen son una minoría y que están ahí en un estado, digamos, de a un poco a la deriva. Pero Entonces, sí, para hacer un poco ahí de análisis en esto que estás comentando. Por un lado, la palabra yoga, al no estar, no tener unos parámetros, ¿no? O no estar certificada o registrada, que por un lado, menos mal, ¿no? O sea, gracias a Dios, claro, que no no es hay un como, por ejemplo, ente que diga qué debe ser y qué no debe ser. claro, entonces, por ejemplo, el sello bio, pues el sello bio, para que te lo den, tu producto tiene que cumplir ciertos requisitos, ¿vale? Los requisitos también son un chiste si los leéis, pero bueno, da igual. Te dan el sellito bio y lo puedes poner en tu producto.
Con yoga no pasa eso, que por un lado, menos mal, porque a ver quiénes son los que van a ponerlo, que ya se está viendo, ¿no? Con La las regulación. certificaciones y demás, madre mía, que regula gente que no tiene ni idea de yoga ni ha practicado en su vida, pero por otro lado eso hace que esta palabra, la palabra yoga, que los oyentes lo pueden pensar, si no, sobre todo si no practicáis yoga, si no habéis practicado yoga, si alguien te dice yoga, ¿qué te viene a la mente? Exacto. Te vienen ciertos valores y los valores que vienen con la palabra yoga son tranquilidad, vida sana, relajación, cuerpos Flexible. flexibles, porque yo cuando al padre de alguna amiguita de mi hija me dice, ¿a qué te dedicas? Y yo, pues soy profesora de yoga, formo a futuros profesores principalmente. Ah, entonces me imaginan siempre con la pierna detrás de la cabeza. Y de hecho me acuerdo una vez, ¿te acuerdas el abuelo de Sara? Que nos decía, ah, bueno, vosotros estáis todo el día con la pierna por aquí, por allá. Y es como, Pero esto que dices no, es muy importante porque es clave, es clave. en el ideario colectivo, Sí. eso es lo que se ha identificado como yoga. Entonces, Antes hay un cambio ahí. Antes, cuando tú decías que te dedicabas al yoga, te visualizaban con las manitas en el mudra, en Gyan Mudra, antes, hace 20 ojos años, cerrados cuando y yo diciendo empecé, Om, sentado meditando. cuando yo empecé era así. Ahora, cuando dices me dedico al yoga, hay una parte que todavía te identifica con eso, como muy relajada, tranquila, meditativa, pero muchos lo que te ven es haciendo el pino puente y el espagat todo el día. Pero eso es muy importante también analizarlo Pero porque esa idea se ha creado. ¿Quién ha creado esa idea? ¿Quién ha impuesto esa idea? Porque al final el yoga, conforme en los últimos 20 años la industria de la moda, la industria del bienestar, la industria de los suplementos, de tal, de todo eso, ha cogido al yoga, es decir, esto, de nuevo, lo que tú acabas de decir, Tamara, al no estar regulado, yo puedo utilizar la palabra yoga para lo que me dé y la de gana. hecho se ha hecho. Hay yogis tis, ¿no? O sea, hay test que son de yoga. No sé por qué son más de yoga que otros. Yo he llegado a ver twerking yoga. De hecho, lo publiqué en una carta de semillas de calma, puse el link. Yoga con cabras, yoga con cerveza, bueno, todas las barbaridades que se están viendo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque esos valores que se asocian a la palabra yoga, relax, cuerpo flexible, vida sana, tranquilidad, tú, al poner la palabra yoga, tu producto ya porque yo estudié comunicación, yo estudié publicidad y relaciones públicas, entonces a mí esa parte, aunque me repele por un lado, también me interesa mucho, ¿no? Mm. Em, tú esos valores de la palabra yoga, cuando se los unes a tu marca, al título de tu producto, al nombre de tu producto, ya esos valores quedan impregnados en tu producto, ¿no? Entonces, por un lado, bien, porque no viene nadie aquí a regular qué es lo que tiene que ser yoga y no, pero por otro lado, ha dado lugar a una prostitución, vamos a llamarlo así, de la palabra. ¿Y por qué? Y otra de las cosas que quería ver también en este contexto que estamos poniendo de por qué el yoga no está de moda, por un lado, claro, ha sido ese boom, ¿no? Yo me acuerdo y también invito aquí a los oyentes a, a pensar, tú no, porque tú tenías a tu tía y me imagino que sería ella la primera que te habló de yoga, pero ¿cuándo fue la primera vez que la palabra yoga entró en vuestra mente, entró en vuestra área de conocimiento? Porque para mí es difícil ubicarla, pero yo creo que la primera vez que empecé a escuchar la palabra yoga, que la verdad que no me interesó en ese momento, pero yo debía tener como unos 17 años y fue con las revistas, con una revista. Yo no sé si fue Christy Turlington, la supermodelo, Mm. o si fue, me acuerdo que Cameron y su mujer Almudena, que también eran modelos, todos americanos. Bueno, ella era española, pero él sí que era, no sé si era de origen, bueno, y ellos hacían yoga con calor. No sé si todavía se llamaba Bikram, pero me acuerdo de verlo en alguna revista, no sé si fue en la revista Elle, una de estas revistas de moda. Y entonces ya les veías, ¿no? Pues son. Pero lo mismo que pasó con Jane Fonda y el aeróbic. Y entonces sale Jane Fonda, que es una actriz reconocida, hija además de un actor famoso de Hollywood, haciendo aeróbic, y todas las mujeres haciendo aeróbic. Ese era el grito, que yo, por cierto, soy muy fan de que vuelva, porque a mí me encanta Sabes que el estilismo sabes y que me eso, encanta, y me encantan sí. los movimientos. Sabes que eso, la base de los estudios de yoga de los años 80 se fundamenta sobre el aeróbic. Por Lo supuesto. cogieron la misma idea y la misma estructura de cómo vamos a dar las clases de yoga tal, ya lo tenían, era el aeróbic. Y ahí es donde el aeróbic, conforme el aeróbic empezó a dejar de estar de moda, empezó lentamente el yoga a estar de moda. Claro, y Pero entonces, hicieron la misma mecánica. ¿y cómo fue? Pues eran modelos, gente famosa que decía que lo practicaban, que había cambiado su vida, que estaban más tranquilos, que papi, papu. Entonces eso ya empezó a generarse esa tendencia. No, gente que Entonces, había triunfado. Entonces, claro, dices, claro, la gente que ha triunfado, exacto, ¿qué es lo que hace esto? Yo quiero hacer esto. claro. Bueno, como sigue pasando a día Claro. de hoy, ¿no? Si Entonces, tienes un Ferrari es que has triunfado. Claro, es que
el signo de triunfar, si te gustan los coches, es el Ferrari rojo. Yo no soy ferrarista, pero es, ¿no?, la mítica como idea que tenemos de triunfar, tu Ferrari rojo. Y claro, al final copiamos todo lo que esa élite famosa hace. Quiero vestir como ellos. Exacto, bueno, Cualquier cosa que hacen y las marcas y la industria se da cuenta y dice, vamos a cogerle, a pagarle un pastizal para que lo promueva. sí, tiene un nombre en publicidad cuando cogen a alguien famoso para que hable de tu marca, aunque por supuesto no estaba utilizando ni gastando tu marca ni nada parecido. Pero bueno, entonces eso sigue funcionando a día de hoy, aunque se sepa, ¿no? Y se sabe que están utilizando los valores de esa persona para que tú quieras, al comprar ese producto, tener esos mismos valores, ¿no? Que están asociados a esa persona. Pero a lo que voy es que es verdad que ese boom del yoga ha hecho, por un lado, pues que se haya ido distorsionando, podemos decir, con respecto a su objetivo original, pero también es verdad que ha dado lugar a un montón de investigaciones, un montón de ramas que se han abierto, por ejemplo, toda la parte académica del yoga. Sí, eso no existía hace 10 años. Claro, esa parte académica del yoga, por ejemplo, SOAS en Reino Unido, ¿no? Es la universidad que se dedica a estudiar, ¿cuáles son las siglas, el significado, lo sabes, de SOAS? SOAS, ¿Qué significa? no me acuerdo Bueno, ahora. De Oriental Studies, no sé qué tal de Oriental bueno, pues Studies. un montón de personas especializadas en estudiar los textos del yoga, las distintas tradiciones, las distintas influencias de pues, distintos linajes, etcétera, ¿no? Entonces eso Y también. ponerlos disponibles a quienes no somos Pero académicos. ¿sabes qué ha hecho eso también? Ha destapado que mucho de lo que se hacía como vendiéndose como yoga No lo era. no era. Que cosas que se decían que eran tradicionales del No siglo lo era. 20.000 antes de Cristo, pues no lo eran. La idea del saludo al sol, que es donde más Claro. toca para mucha gente, ¿no? Entonces, Es que el saludo al sol se inventa en 1900, en la década de los años 30, que y no la es gente una secuencia de posturas del medievo o del siglo II antes de Entonces Cristo. salen a la luz muchas cosas, ¿no? Ya se pone en su lugar que es yoga, que es lo que se practicaba, que es clásico, que no es clásico, que es un invento moderno, que puede ser útil, ¿eh? Pero que si es moderno, no vamos a decir que tiene 500 años de antigüedad. Entonces, claro, mucho de la falsedad que había ahí metido en el tema del yoga sale a la luz. Y la magia se pierde. Claro, por un lado la magia se pierde. Entonces, ese boom del yoga ha dado lugar a que salgan los académicos del yoga poniendo los puntos sobre las íes, ¿no? Aclarando un poco la paja del grano. Y luego también todos los estudios científicos que hay sobre por qué el yoga, ojo, es muy efectivo para un montón de cosas, ¿eh? Y hay miles de estudios, de hecho ahora que estoy haciendo este curso sobre el sistema nervioso, que estará disponible dentro de poco, estoy ahí acumulando un montón de bibliografías sobre estudios que demuestran que la práctica de yoga es muy útil para casos específicos. Ojo también ahí, ¿eh? Tiene que ser una persona que esté formada en esa rama. Y el foco Claro, no es cualquiera a dar clase de yoga, cualquiera que te venga a dar clase de yoga vas a tener ese efecto en tu sistema nervioso, por ejemplo. No. Pero, Tienes que estar informado de cómo funciona el sistema nervioso y cómo las técnicas de yoga interactúan con lo que tú quieres hacer en el sistema nervioso. pero corrígeme en esto que tú eres la experta. El foco además no está en asana, no se está diciendo que haciéndote una secuencia de posturas, la regulación sobre todo está en atención, respiración. Movimiento, ¿eh? Pero el movimiento puede ser de cualquier tipo. Es verdad que... No requiere una alineación. No. Claro. Es la parte esa de, no, es que esta postura se tiene que hacer así porque solo así pasa lo que se supone que va a pasar. De hecho, ese mega análisis postural biomecánico te saca de la experiencia que quieres, de la experiencia reguladora del sistema nervioso. Sí. Porque además hay una sensación de perfección ahí. Y la perfección también te aleja de la regulación del sistema nervioso. Y lo que buscas es sobre todo conciencia corporal. Observar cómo te sientes, observar tu respiración, que de hecho eso es lo que se hace en la tradición del yoga como una manera de conectar con el cuerpo sutil. Pero desde el punto de vista contemporáneo, para esa regulación, desde luego el movimiento, y Antonio Damasio, que es un especialista, ¿no?, en la emoción y todo el trabajo, es un neurocientífico. Él lo comenta, ¿no? Cuáles son los cambios en distintas áreas del cerebro relacionados con la conciencia de la persona y a través del movimiento, pero el movimiento puede ser cualquiera, ¿vale? No tiene por qué ser asana. Es verdad que asana puede ser muy efectivo para ello, pero asana, trikonasana con el pie, la rodilla, no. Cuando nos ponemos con el pie, la rodilla y con todos esos temas técnicos, sales de tu experiencia interna, intentas hacerlo perfecto y ahí ya los efectos no están, ¿no? Pero bueno, eso sería ya meternos en harina de otro costal, ya dedicaremos a lo mejor un podcast a eso en concreto.
Pero bueno, que sí, que yoga es muy efectivo, puede ser muy efectivo, las herramientas del yoga, ¿no? Como yoga es un estado, pero yoga también son técnicas, ¿no? Son upayas, son herramientas que podemos utilizar. Entonces, con esa mirada contemporánea, respiración, ciertos tipos de meditación, contemplación, relajación, movimiento, pero cómo te mueves es muy importante. Tiene un efecto en el sistema nervioso, hay un montón de estudios y ese boom del yoga, ¿no? Que ha hecho que bueno, pues se haya ampliado todos estos estudios y sea muy, muy útil. Pero por otro lado, claro, también se ha destapado a la luz, pues lo que decíamos, que cosas que parecían clásicas y de otra época, pero mágicas por ello, porque como eran clásicas y tradicionales y se hacían hace muchos años, pues eso tenía que ser muy ideal para el día de hoy, pues se ha visto que no. Entonces, bueno, todo tiene su parte buena, digamos, su parte, pues, a lo mejor no Sí, tan. de nuevo, yo no creo que aquí haya una cuestión de parte buena, parte mala, porque mira, vamos a centrarnos Yo creo ahora. que todo lo que sea sacar a la luz y ver la verdad siempre es bueno. Sí, no, la verdad al final, o sea, las cosas al final se A disuelven ver, si como yo estoy haciendo esto pensando que estoy haciendo algo y de repente me entero de que no, pues tampoco pasa nada, pero quiero saberlo. No, pero que al final las expectativas que se tienen con el yoga, por desgracia, son muy bajas. Es decir, el profesor de yoga al uso, y ahora vamos a hablar de eso, de un poco lo que es el dedicarse a ser profesor de yoga y todo el ámbito de las formaciones y todo como lo mismo en las últimas décadas eso ha ido evolucionando. Como el yoga estaba de moda, pues al final más gente quería ser profesor de yoga porque se veía que uno se podía ganar la vida así, ¿no? Pero las expectativas al final son muy bajas, es decir, lo que el yoga promete, si nos vamos a verdaderamente el yoga con mayúscula, es algo que no se va a manifestar en el corto plazo, se va a manifestar en el larguísimo plazo y sobre todo no se va a manifestar porque tú vayas más a clase de yoga. Gran parte del proceso de yoga es un proceso absolutamente interno y personal que para empezar no requiere ni que tengas un profesor como tal constantemente, no te hace falta depender de un profesor, no te hace falta ser flexible, no te hace falta ir a clase, no te hace falta un tipo de ropa, no te hace falta ni una esterilla. Entonces, ¿qué pasa? Que todo eso es lo que se ha ido eliminando, es decir, lo que el yoga te va a aportar, como no se puede monetizar, se ha ido eliminando y se ha ido quedando como yoga solo la parte que se puede monetizar. ¿Qué implica eso? Que a la hora de la verdad, después de un tiempo, los alumnos se dan cuenta que tampoco ya están recibiendo tanto por lo que se supone que están practicando yoga, cuál era la promesa. Y segundo, en cuanto los que intervienen desde el punto de vista de decir qué es lo que se lleva ahora, influencers, famosos, las marcas, etc., etc., empiezan a migrar hacia, pongamos el ejemplo, Pilates, Barré, CrossFit, etc., 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 pues el practicante, que supuestamente era practicante de yoga, empieza a migrar. ¿Por qué? Porque el yoga tampoco está cumpliendo con esas expectativas. Entonces aquí me gustaría ahora hablar un poco de esa idea de lo del profe de yoga. Sí que voy a decir algo. Uno para mí de siendo profesor de yoga y llevando ya más de la mitad de mi vida con la edad que tengo dedicado al yoga, una de las críticas que sí que tengo hacia todos nosotros profes de yoga es que ponemos el listón muy bajo. Es decir, nos conformamos con un nivel de formación y de conocimientos que son extremadamente mediocres. Sí, pero eso yo creo que tampoco, que luego se ve que no va a ningún lado, ¿eh? No, pero sobre eso se ha construido, por desgracia, durante décadas mucho de lo que llamamos formación de yoga. Yo que me he formado regularmente y todos los años sigo formándome, he pasado por formaciones que uno se sorprende lo mediocres y lo malas que son. ¿Pero por qué? Pues porque se ha habilitado eso. Es decir, como no hay una clara explicación de qué es el yoga y qué se espera de aprender y dedicarse al yoga, pues se ha abierto la veda a que, oye, esto es un negocio y cualquiera puede impartir una formación. Eso dio muchos problemas también en Yoga Alliance hace ya unos cuantos años, mucho antes del COVID, en el que hasta Yoga Alliance se dio cuenta de decir, oye, esto es que estamos haciendo básicamente permitiendo que una persona que se hace una formación hoy, termina hoy una formación de 200 horas, en 6 meses está impartiendo una formación de 200 horas. Entonces, claro, ahí también nos tenemos que dar cuenta de decir, oye, ¿quién queremos que sean nuestros profesores? ¿Una influencer que lleva 3 años haciendo yoga y que es magnífica en el ámbito de estrategia comercial, influencer, imagen y tal, pero que de yoga sabe
pues Y, lo que y- sé yo de y estás publicidad, diciendo influencers, pero te digo yo también escuelas. claro, escuelas Claro, tal. que es que hay escuelas que la imagen en Instagram es súper cuidada y luego hay que ver al profesor. Eso lo hemos comentado mil veces. Hay que analizar con qué profesor nos vamos a formar. Entonces, también tenemos que ser un poco críticos. Es como si te tienes que hacer unas pruebas médicas, analizas con qué médico vas a ir para tratarte ese tema digestivo que a lo mejor tienes. Entonces, hay que ser un poco críticos también con quién nos vamos a formar y a quién estamos llamando nuestro profesor de yoga. No, ¿y cómo nos estamos comparando? Porque yo entiendo, o sea, nosotros tenemos alumnas que están súper bien formadas, que tienen sus centros de yoga y con ellas mismas hemos hablado y pues se secan el sudor de la frente, decir, uff, está la cosa, ¿sabes? Los alumnos, tal cual. Ya, pero también tenemos que empezar a poner los, ¿sabes? Que la gente se piensa, por ejemplo, que nosotros, que llevamos muchos años y somos ya una escuela muy reconocida y tenemos una gran trayectoria, nuestras formaciones de profesores no tienen 100 alumnos. O sea, cuando hacemos una formación, Mm. no hay 100 personas haciendo la Hombre, formación. tampoco hay sitio en la sala, ¿eh? No, pero incluso cuando hacemos una formación online, no tenemos 100, 200 personas. Sin embargo, ves un evento de una marca de ropa con una profesora influencer y ahí hay 300, 400 personas. Claro, es que lo que nos tenemos que Creo dar que esto ya cuenta, también pasó, ¿no? bueno, pero que lo que nos tenemos que dar cuenta es que una cosa es ser influencer y utilizar el yoga como una herramienta también dentro de tu estrategia, ¿vale? Y otra cosa es ser profesor. No es lo mismo, ¿vale? Entonces, cuando eres profesor, tienes que tener en cuenta que lo normal, y no solo en España, en Estados Unidos, que yo, o sea, yo acabo de estar en un retiro con uno de los probablemente los mejores profesores que ha dado la última mitad del siglo XX en Estados Unidos y tal, y había 30 personas. Mm. Pero ¿sabéis qué? Que eran 30 personas que sabían de yoga y que sabían perfectamente el por qué y para qué estaban ahí, ¿vale? Entonces, claro, también nos tenemos que dar cuenta que en esta nueva etapa en la que nos encontramos, gran parte de lo que ha sostenido el negocio del yoga, que era su popularidad, popularidad que no venía dada porque hacer yoga fuese la bomba y todo el mundo quisiera, sino porque estaba de moda, pues va a hacer que se pierdan ciertos clientes. Hay personas que dejan de hacer yoga y se van a otro tipo de práctica igual de beneficiosa, pero que ya no esperan que el yoga les aporte eso que el yoga prometía, ¿no? Entonces, claro, también ahí estamos en un momento creo que muy interesante porque los profesores de yoga y quien quiera dedicarse al yoga Mm. se tienen verdaderamente que dedicar. Yo esto es una crítica que hago, que muchas veces dices, bueno, es que yo también me dedico a enseñar esto, pero es decir, oye, si te haces una formación de 200 horas y se acabó, enhorabuena, pero es que esto es como hacerse primero de carrera, salir y decir, soy abogado. Coño, no has terminado la carrera. Es decir, lo que no puede ser es que pretendamos que con una formación básica de primer nivel, sin que ni siquiera incurras en hacer el segundo nivel o que te especialices en nada o que sigas estudiando, tú pretendas ocupar un espacio en la sociedad en la que ya eres profesor de yoga al mismo nivel que el que lleva 20 años. Que este es un poco el problema, es decir, ¿cómo identifico un buen profe de yoga de uno que no lo es? Hombre, pues lo primero es que este lleva un año dedicándose a la abogacía y este lleva uno de los bufetes más tochos y tiene 40, 50 años de experiencia. Hombre, no sé. ¿Alguien quiere un abogado para algo muy importante en su vida que acaba de terminar la carrera? O si te lo puedes permitir, ¿quieres al mejor bufete de abogados para que te defienda? Es que es lógica, ¿no? Sí, 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 claro. Y por eso yo es lo que digo siempre, hay que investigar a los profesores y el currículum de los profesores tiene que estar muy disponible para que veamos, oye, dónde, con quién se forma, porque eso también, ¿no? Pues pertenece a tiene esta visión o esta otra que yo comparto o que yo no comparto y prefiero buscar un profesor distinto. Entonces los currículum deben estar, pasa que no están porque no hay nada en el currículum, ¿no? Tener varios profesores es importante, no solo uno. Claro, depende, tener varios profesores y luego también poner el foco muy claramente en qué te quieres especializar tú. Yo creo que esa es la clave, ¿no? Que si te quieres dedicar al yoga y quieres ser profesor, ¿vale? Esto es como si yo ahora decido hacer cerámica. Entonces me voy con Almu Pedreño a su estudio y estoy 3 días haciendo cerámica y digo, ah, esto es lo mío. Esto Me es voy a lo abrir un mío. estudio de Yo cerámica. voy a ser profesora de cerámica. Claro, Ya está. sí. Es como, bueno, dale un tiempo a esto, vívelo, que sea realmente lo que tú quieres hacer
y ya está. Y efectivamente, para adelante si al final decides ir con ello, pero tiene que ser tu pasión. Yo creo que cuando damos el paso a ser profesores de yoga es algo muy vocacional, no es como algo que dices, no, voy a estudiar comunicación y relaciones públicas, publicidad, relaciones públicas, porque tiene muchas salidas. No, yo creo que para ser profesor de yoga tiene que estar enamorado de la práctica, tiene que haber una pasión por la práctica y que cuando termina el 200 lo que estás es deseando sumergirte en el 300 y después del 300 ya estás pensando que es lo próximo que vas a hacer. Y seguir estudiando constantemente. Seguir estudiando constantemente porque te apasiona, que yo creo que es un poco, por ejemplo, a mí me pasa, yo este otoño he tenido que quitar cursos porque es que había uno de alimentación ayurvédica, uno de respiración con una profesora de movimiento somático que me encantaba y otro de filosofía Sankhya con mi profesora, por supuesto, pues al final se ha quedado el de filosofía Sankhya con mi profesora. Pero es esa ilusión por seguir formándote, por el compromiso, ¿no? Con esa palabra que es ser profesor, de lo que sea, ¿eh? Profesor de lo que sea, pero vas a ser profesor cuando tengas también cierta práctica, cierta conexión y pasión un poco por lo que haces, ¿no? Sobre todo cuando estamos hablando de yoga Mm. en concreto. Sí, no, y aquí, a ver, hay una realidad que volvemos a lo mismo. Esto supone un coste, tanto Hombre, económico claro, como de tiempo. y de Nosotros energía. somos los primeros, por ejemplo, que este verano hemos tomado una decisión también de nuestra formación de 300 horas, darle un giro en cuanto a cómo se imparte esa formación, haciéndola más Sí, la fácil, más estructura. eficaz, la estructura para que el alumno pueda estudiar a su ritmo. Y eso nos ha permitido también bajar el coste, porque sabemos perfectamente que los costes, pues siempre suponen, digamos, una barrera a querer seguir formándonos, ¿no? Nosotros como profesores también eso es algo que nos interesa. Pero que está claro que lo que no podemos pretender es, quiero que la formación me salga barata y luego ganar dinero dando clases de yoga. A ver, esto es como todo, ¿vale? O sea, antes hemos hablado de Pilates, Barré, tal. Yo sinceramente creo que la mayor parte de los profesores de Pilates, de Barré, tal, están en un mercado y sobre todo si el Pilates ahora tiene un resurgir, que a mí me parece una forma de ejercicio maravillosa, pero al tener un resurgir, habrá más gente interesada en convertirse en profesores de pilates y volvemos a lo mismo, es el mercado, amigo. Es decir, va a haber una competencia en la cual no hay espacio para todos. ¿Vale? No hay. Y esto es también una de las cosas que ha pasado con el yoga. Es decir, el boom del yoga, que el COVID se llevó por delante muchísimos estudios de yoga. Pero porque muchos de los estudios de yoga vivían con la soga al cuello, es decir, llegaban a final de mes a duras penas. El COVID se los ha llevado por delante. ¿Quiénes se han quedado? Pues para bien o para mal, eso ya depende de cómo lo queramos ver, los estudios de yoga que tenían unas capacidades económicas pues mayores, ya sea porque los dueños tenían capacidad para inyectar ese capital y mantener el estudio. Sinceramente, esos estudios de yoga también lo están pasando mal ahora, Mm. porque ya no es una cuestión de capital, es una cuestión de interés. Oye, ¿se están reinventando? Pues vale. Hay un elemento aquí también que es el tema de esa parte espiritual del yoga, ¿no? Que eso es algo como de nuevo muy etéreo, muy complicado, es algo que vendía el yoga y que mismamente, o sea, el propio yoga moderno ha ido deshaciéndose de ello. Sí, huye. Cada vez el yoga es menos espiritual. ¿Y dónde se ha ido esa espiritualidad? Pues lo podemos ver que en los últimos años lo espiritual ahora ya no está tanto en la práctica de yoga, sino están en todos esos perfiles de retiros, incluso prácticas que si Es ceremonias, coach. sí, ceremonias del cacao, ceremonias de sonido, tal, o sea, se lo están llevando fuera del yoga, que por un lado yo lo agradezco, porque creo que de nuevo la parte espiritual del yoga no es algo, sinceramente, que se vaya a hacer en una sala de yoga con mallas, creo que es una parte privada e interna, que Mm. puedes tener una guía si tienes un muy buen profesor de yoga, pero no creo, y de nuevo, que no estoy metiéndome con la figura del influencer, pero el influencer es un término, es de una persona que influencia para sacar él un beneficio Sí, de esa sí. influencia. No creo que un influencer sea quien te vaya a guiar espiritualmente. Y eso lo mismo, o sea, si no hay una madurez, si no maduramos como individuos, pues va a ser muy difícil. Es decir, oye, es que también es que estabas esperando algo de alguien que, chico, no sé muy bien. Es Claro. lo que decía antes, pensaba, ¿qué querías? Que este abogado de primero de carrera
te llevase tu divorcio y saliese bien? Pues no. ¿O te llevase una herencia y saliese bien? Pues no. O que el médico, cuando te vas a operar, ¿quién quieres? Oye, que es una operación de un tumor de la leche o de tal. Hombre, quiero al mejor cirujano. No, mira, tenemos a este chico en prácticas. Hombre, no me jodas. Bueno, pues es que eso es tan simple como pensar. Creemos que alguien con 30 años puede tener un recorrido en la práctica, porque al final yoga sí te lo puedes estudiar de una sentada, que puede ser la parte academicista, ¿no? En la que tú te pones a estudiar los textos con esta gente y tal, de teoría. Una cosa es la parte teórica y otra cosa es la práctica. Y para la práctica no puedes sentarte y hacer 500 prácticas en una semana, porque es que eso es hacer un batiburrillo, un guacamole, que no, ahí no se entiende nada. Para llevar una práctica y haber practicado aquello que estás enseñando, has necesitado, yo qué sé, años practicando realmente. O sea, no te puedes pegar un atracón de prácticas. Las prácticas es que hoy practico, que descanso, que observo qué pasa, que mañana por la mañana extiendo mi esterilla y ahí vuelvo a practicar y pasado y el otro, pero no estoy practicando 4 meses seguidos, ¿no? No, y no todo es, de nuevo, practicar asana, que volvemos a lo mismo, No, que aquí yo me estaba refiriendo a claro, meditar, la clave es a tener, ciertos tener pranayamas, me una refería a práctica. eso. O sea, yo ya lo tengo extremadamente claro, es lo que decimos en las formaciones. Por favor, o sea, una de las cosas importantes de decir que practicas yoga es, lo siento, pero no me puedes decir que practicas yoga si no hay una práctica de meditación Claro. que sostiene eso que llamas yoga. Es que no puede ser. O sea, no puede ser que me digas que montas en bici si no tienes bici. Hmm. Y es así, y ese ha sido uno de los grandes problemas del yoga. ¿Y por qué tal? Porque es que se ha diluido todo en algo que me da lo mismo que sea yoga, asana, que pilates, que barré, que tal. Son todos maravillosos, técnicas maravillosas, pero entonces dejas al yoga en una posición en la que por supuesto que va a haber una migración por parte de los practicantes hacia otras cosas que yo mismo me iría también a probar otras Sí, pues cosas. son nuevas, son divertidas, son grupos nuevos, son técnicas nuevas, es aprender algo nuevo. Claro, yo Y, también. y luego está la parte de independencia. El yoga tiene que ser algo que como profesores de yoga, esto lo hablaba ayer con Víctor y con Frank, que ayer estuve grabando el episodio que tendréis la semana que viene también. Es que los profesores de yoga también nos tenemos que centrar en no hacer a los alumnos dependientes de nosotros mismos. Por eso ayer hablamos también del tema de los ajustes físicos, la secuencia tal. Yo quiero enseñar a mis alumnos, y yo por eso también tú y yo nos dedicamos más a formación. Yo quiero que mi alumno sea independiente. Yo quiero que Totalmente. tú practiques en casa, que no me tengas que ver ni escuchar, que Mm. yo no tengo que estar ahí, no te tengo que guiar, que quiero que tú seas libre. Sí, es no perder la vista que aquí estamos en yoga por yoga y que en un momento dado nos puede orientar un profesor, podemos resonar más con lo que comentan en esta escuela, tal, pero que no perdamos de vista por qué estamos en este camino, ¿no? Por qué estamos practicando lo que practicamos y nos dedicamos a lo que nos dedicamos. Y yo creo que también el otro día escuchaba un poco, ¿no? Qué es lo que ha pasado con la práctica de yoga y es que se le ha quitado todo ese aspecto filosófico. Ya no se estudia nada de filosofía, de dónde procede, qué es yoga, ¿no? ¿Qué es yoga en los textos clásicos? Y cuando se le quita el aspecto filosófico, la parte filosófica al yoga, asana pasa a ser mero ejercicio, calisténicos, pranayama pasa a ser breathwork o ejercicios de respiración, pratyahara pasa a ser una relajación o yoga nidra pasa a ser una siestecilla que te echas en un grupito el sábado por la tarde, meditación se queda en pleno mero mindfulness, entonces ir hacia las raíces, ir hacia cuál es la base filosófica del yoga, creo que también ayuda un poco a que lo ubiquemos en el lugar en el que está. Que no va a seguir de moda, que no va a estar ese yoga filosófico y meditativo, ¿no? Lo que es yoga realmente, ¿no? Que no va a estar, va a ser lo que más practique toda la gente del planeta. Pues no, pero es que yoga no es para todos. Es que la práctica de yoga no es para todo el mundo. Y no tiene nada de malo. Entonces, ¿que hay una crisis? No, yo creo que esa parte que se ha vendido de lifestyle, de los sitios bonitos con el pelo planchado y las mallas y tal, y todas monísimas, yo creo que, y luego el matcha latte, que no nos falte, yo creo que eso sí que está moviéndose, ¿no? A otras disciplinas. Y de hecho, hay muchos estudios que antes siempre llevaban el título de yoga, no en España a lo mejor, pero en Estados Unidos muchos estudios y profesores que ya quitan la palabra yoga de sus
perfiles. Mm. ¿M? En Estados Unidos, por supuesto, muchas marcas también. Hay una marca de moda de yoga, principalmente de leggings y demás, americana, que tuvo su boom increíble y que ahora ya no buscan a profesores de yoga para sus campañas de publicidad. Ahora ya lo que buscan y se están moviendo, se están desvinculando del mundillo yoga para vincularse al mundo pilates, ejercicio, ampliando el tema. También porque en Estados Unidos todo el movimiento Me Too, con los abusos que han ido saliendo, que siguen saliendo, ¿no? Hace poco también ha habido otro en el mundillo de las tangas, me parece, ¿no? Sí, de eso hablamos ayer. Pues no paran de salir. Netflix está lleno de los documentales hablando de todos estos gurús de los años 90, cómo eran abusadores, bueno, eran auténticos depravados y de ahí para arriba. Entonces esas marcas americanas, porque aquí en España como que todo llega un poco Sí, sí, es que llega. flitty flighty, pero en Estados Unidos sí, y hay mucha conciencia, ¿no?, del movimiento Me Too. Entonces esas marcas no quieren estar vinculadas a un tipo de práctica que ya tiene tantas sombras. Entonces, también la palabra yoga estamos viendo que la están soltando. Entonces decimos, ¿hay una crisis en el yoga? No, hay una crisis en esa parte del yoga que ha tenido su boom, pero a partir de los años 90, ¿no? Entonces, al final yo creo que se va a quedar en lo que siempre fue, una práctica de conciencia, de meditación, una práctica muy introspectiva, muy pasiva también. Y para eso siempre va a haber gente interesada. Entonces yo no tengo ningún miedo. Yo me imagino al yoga como una persona con forma antropomórfica riéndose de esta etapa, diciendo "Pues, que No, voy a desaparecer, y sobre todo, estoy mutando". no ligado a un lifestyle. Yo creo que ese es el tema. O sea, que al final lo que yo personalmente estoy viendo es una vuelta al yoga del estudio y práctica personal. Mm. Es esa idea, de nuevo, estamos ya, o sea, desde hace ya años en esta fase post-linaje del yoga. A su vez, desde el COVID se ha disuelto esta industria del yoga en la que se gana dinero no cambiando tú, sino cambiando tu forma en la que vistes, tu lifestyle, era más lifestyle. Y recordemos, lo incómodo del yoga es que el yoga realmente nos hace ver, percibir, discernir mejor, tener un pensamiento crítico que nos hace darnos cuenta de dónde tengo que poner mi esfuerzo para cambiar. Pero claro, esa parte de cambio no es solo un cambio físico, ¿vale? El yoga puede que te haga cambiar tu rango de movilidad, pero tú no cambias. Y entonces ahí es donde nos tenemos que cuestionar. Entonces esto no es yoga. O sea, si no hay un cambio en cuanto a la capacidad que tengo de discernir sobre mí misma y sobre el mundo, esto realmente no lo puedo llamar yoga. Pero es que para que yoga te cambie, y desde luego es una herramienta de transformación personal, pero ojo, siempre que lo haces tú misma, ¿eh?, con todas las contemplaciones que te ofrece, ¿no? Porque los textos del yoga son básicamente algunos de alguna técnica, pero la mayoría son contemplaciones sobre cosas de la vida cotidiana. Entonces, si no hay esa parte de introspección, de análisis personal, ya está, no pasa nada, pero requiere de ese análisis personal, que es lo que a mucha gente también le echa para atrás. No, yo quiero ir allí, que me tumben y me pongan unas músicas y me hagan una invocación de manos y me quiten los traumas y me solucionen aquello a lo que yo no me quiero enfrentar. Ojo, esto que No, acabas la de decir práctica es de hacia yoga, dónde se ha movido, ¿eh? claro, la práctica de yoga lo que te invita es a hacer esa parte de análisis personal. También la herramienta del cuerpo, desde luego, súper importante, pero si no hay esa parte de reflexión, no va a haber esa parte de transformación. Y que lo pongamos en manos de una persona, ojo, eso también tiene mucho peligro, ¿eh? Sí, eso es lo que hablábamos de esa idea vertical de el que tiene el poder aquí, el que me sana, el que me dice el camino a seguir es uno. No, por eso también digo que ahí se ha ido mucha de esa gente charlatana del mundo del yoga, que se aprovechaba que el yoga se habla de espiritualidad. Gracias a Dios también se intentó un poco con el tema del tantra, que de nuevo, gracias a Dios, se ha disuelto. O sea, la gente era como, uff, esto es demasiado oscuro, demasiado chungo. Pero ahí tenemos también todos esos temas de sanaciones con manos, ritualística y tal. Más lo veo hasta más chamanismo, ¿sabes? Sí, hay una De mezcla ahí. ponerte en una situación en la que te dejas llevar por personas, ya sea en grupo o a nivel individual, para tener una especie de nuevo de catarsis. Y de nuevo, por eso también se ha ido toda esa parte de que si las emociones y tal. De nuevo, si pretendíamos solucionar traumas con el yoga, no ha funcionado. Y también por eso ese es el problema, es decir, no es que si tú prometes que el yoga te va a solucionar un trauma, cuando no te lo soluciona la gente dice, esto es una farsa, me Pero es que voy. lo tienes que prometer porque si no, no vendes. Tienes que hacer grandes promesas, ¿vale? Grandes catarsis, porque es que si no,
Aquí entra una llamada, Y no entra pasa una nada. llamada. Pero es que si no, no vendes. Entonces tienes que vender, tienes que prometer el oro y el moro. Y de aquí a que se demuestre que no es cierto lo que estás vendiendo, pues han pasado 5 años, tú has captado X personas y X dinero y luego ya reinventarás otra cosa. Que ha Estaba, sido un poco eso también. estaba pensando en la llamada que ha entrado como cuando en la radio abren para las llamadas. Y Maravilla. tenemos a Trinidad de Andalucía. Cuéntanos, Trinidad. Yo quería saber si Capalbati antes de irse a dormir es bueno o no. Esa es otra cosa que se ve, por ejemplo, en 10 años. Yo lo he visto clarísimo en las formaciones. Antes venía a las formaciones personas con un montón de dudas en plan, pero Nadishodan es con esta mano o con la otra mano. Los dedos los puedo poner así, ¿por qué orificio se empieza? Ahora, Nadishodana No saben ni lo no que saben es. ni lo que es. Pero porque sus profesores Claro, la no gente saben lo que es y no enseña, se lo no enseñan. se enseña, pero no, Y vienen a no, formarse con nosotros y ahí es donde, Borja, Tamara, muchos se dan cuenta, y con todos mis respetos, pero hemos tenido muchas alumnas y alumnos que dicen, hostias, ¿dónde me he metido? no, pero no, ¿de dónde vengo? Decir, claro, es que, y Es que se no van la dando cuenta, coges. "Oye, es que yo me he interesado por el yoga, he tenido estos profesores y ahora me doy cuenta que los profesores que he tenido no sabían tanto. Digo, mira, yo no quiero ni saber el nombre de tus profesores, pero es normal, es lógico, Pero yo lo que es voy esa es, inmediatez de yo quiero ser profe de yoga. es la Digo, inmediatez. es como chico, pero si empezaste a practicar hace 2 años. Ese yo creo que es el mayor problema. O sea, antes venía gente con dudas, en plan de, pero oye, Trikonasana, no, porque se lo han dicho varios profesores, porque en su cuerpo lo ha experimentado durante años de esta manera. Entonces venían con dudas muy específicas sobre técnicas, sobre asanas, en meditación había mucho interés, la gente sabía, también tenía como su información sobre distintas técnicas, sobre los koshas, por ejemplo. Ahora tú dices la palabra kosha y la gente se queda como diciendo, ¿eh? ¿Cómo que kosha? ¿Qué kosha es esa? O sea, no tienen ni idea. Y antes todo el mundo le sonaban los vayus, le sonaban los koshas, le sonaban los 7, los pasos de Patanjali, le sonaba términos, Los gunas, podían los estar, sugunas, claro, podían estar los más o menos Upanishads. familiarizados o te podían dar una definición más o menos clara de lo que era. Pero por lo menos el término les sonaba y iban a una formación en plan de, oye, esto lo quiero aclarar, porque lo he oído en muchas clases, lo he experimentado, tal, no sé qué, y quiero ya pues profundizar y saber un poco de qué va toda esta estructura del yoga. Ahora no, ahora la gente que viene ha practicado, no sé, yo me atrevo a decir que ha habido gente que llevaba practicando 2 meses, que dices trikonasana y se quedan como diciendo, ¿eh? O sea, que ya ni siquiera asana, porque no te estoy hablando de los gunas. No, que es que ya trikonasana es como que ni siquiera su cuerpo entra directamente en la postura porque no lo ha practicado el suficiente tiempo. A mí, fíjate, en la formación de 200 horas, yo prefiero que los alumnos vengan con desconocimiento, pero con ganas, que con conocimientos sesgados y tal, y como que les choque. Es muy difícil desaprender, eso desde luego. Sí, o sea, prefiero, por eso muchas veces cuando la gente nos dice, oye, Más difícil que aprender. yo llevo, y por eso a mí me gusta luego tener las entrevistas, ¿sabes? Por teléfono y hablar con los alumnos y tal, porque, o sea, hemos tenido alumnos que te das cuenta que de forma muy humilde te explican lo que ellos saben, tal, y te das cuenta de decir, a lo mejor no sabe tanto como se espera como para empezar la formación, pero te cuentan que tienen tantas ganas de aprender y no porque quieran ser profes, o sea, su voluntad es que yo quiero, me encanta cómo me siente, quiero aprender a aprender. Entonces, en el 200 yo prefiero eso. Luego, cuando hemos hecho 300 horas, claro, es fascinante también ver, ahora justo que acabamos de terminar hace una semana, el 300 horas de este año, de 2025, las alumnas que venían de o haber hecho el 200 horas con nosotros, con lo cual, claro, sus Es la conocimientos continuidad. es una continuidad, o alumnas que ya han practicado con nosotros muchas otras cosas, pero ahí ves a los alumnos que venían de haber estudiado otra formación de 200 y terminan diciendo, o sea, estoy puto flipando. Sí, 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 sí. Pero no porque nosotros seamos la leche, que lo es también Víctor, Frank, que son profesores de la formación, sino porque aquí hay un rigor que nosotros, al final, el objetivo es decir, que yo no vengo a decirte cómo se tienen que hacer las cosas, yo te vengo a contar las cosas. ¿Vale? Víctor te va a contar la historia, Frank te va a contar la terapia desde un punto de vista que él es fisioterapeuta. Tú les vas a hablar del sistema nervioso, de trauma, de tal. Yo les voy a hablar de biomecánica, de práctica, de entender cómo realmente impactar tal. Y te das cuenta que dices, son 4 personas distintas que son profes de yoga y ambos me están enseñando, pero no me están diciendo que haga lo que ellos dicen. No me están dando, digamos, un patrón sectario. Y ahí es donde, de nuevo, es que hay que empezar a darse cuenta que una sola persona no te va a enseñar toda la profundidad, porque además te va a hablar desde su experiencia.
Que es limitada. Claro, solamente podemos tener la experiencia que con este cuerpo y esta mente que tenemos en este momento. Entonces, claro, te va a dar unas guías para la práctica. Pero yo creo que también es importante, y esto lo oí hace poco, que elijas a tus profesores y que tengas en cuenta, y lo digo en inglés, pero luego lo traduzco, que si tu profesor es el que talk the path, El que habla del camino, el que habla del camino, si es el que walk the path, walks the path, el que claro, camina el el camino. que camina el camino. Entonces, tienes que distinguir, ¿no? Si tu profesor es el que habla de lo que, o el que talk the talk. Ah, el que habla de lo que sí, Claro, entonces, el primero, el que talk the talk, el que solo habla, habla, el charlatán. que habla de lo que otros dicen, que ni siquiera tiene una práctica personal, que ni siquiera ha experimentado de lo que está hablando, ¿no? Ni siquiera se ha puesto 3 meses o yo qué sé, a hacer Narishodhana, un año a practicar Soham. No, es uno que se ha leído 4 libros, que se ha hecho 4 formaciones, que no practica absolutamente nada, pero que ahí está dando clases de yoga. Ay, que si es hombre Y de también, esos- que si es hombre parece Jesucristo. Red flag, si tu profesor de yoga es tío, lleva barba y el pelo largo y se parece a Se pone un Jesucristo, moño. sal corriendo. Bueno, y entonces observa, es un profesor que talk the talk y luego hay otra categoría que es el que dress the talk, Dress the talk. el que se viste con el rollito yoga, pero que pero ya ni te cuenta nada, ya cuenta su movida. Jesucristo. No, no, también pienso en chicas, Sí, sí. que se visten con el look yoga y ya está, y poco más, ¿no? Entonces, nada, es eso. Busca a tu profesor que sea un profesor que te genere esa confianza, esa conexión y que sepas e intuyas, ¿no? Porque tampoco se va a poner ahí a meditar en las redes sociales, sino de nuevo, red flag, pero que sepas que Grabarte vive. meditando, red flag. Sí, total. Grabarte meditando. Entonces, que sepas que aquello que enseña es aquello que vive. Yo, ayer que lo hablaba con Víctor y Fran, creo que el indicador a día de hoy es analiza muy bien si quien quieres que te enseñe la práctica de yoga em, está en cierto modo como representando un papel que él piensa que hay que representar, ¿vale? Actuando de una forma concreta, yendo de espiritual, vistiendo de una forma... Esto, de nuevo, mi profesor Rod lo decía desde hace años, décadas, le dijo su profesor en los años 80. Don't dress like a yogi, don't eat like a yogi, don't speak like a yogi, be normal, be yourself, ¿vale? O sea, ni te vistas de yogi, ni vayas de yogi, ni vayas dando charlitas de tal, no sé cuántos, no. Sé una persona normal, una persona que se puede Te sentar. alimentes como se supone que se alimenta un yogi, que esa es otra. No, aliméntate como te dé la gana. Cuando el yogi... Pero la idea de que te sientes al lado de una persona que te diga, te voy a enseñar esto, que es lo que sé, pero no espero que tú a mí me pongas en un lugar, que ese es luego el problema, es decir, esperamos del profesor de yoga que cumpla con todos estos requisitos que nosotros no vamos a cumplir, ¿no? Tiene que ser perfecto, tiene que tener una moral, una ética, un tal. Y claro, eso es muy fácil falsearlo, porque si una persona con un grado de psicopatía es capaz de entender que hay una serie de personas que están buscando respuestas a través de una persona que cumpla unos requisitos, y dice, vale, pues yo voy a hacer como que los cumplo, voy a ser, pues eso, el gurú que llego y el otro se echa al suelo a llorar. Pero es que es muy fácil que los abusos se cometan así. Entonces, fíjate en qué lo que está enseñando tu profesor, qué nivel también de rigor tiene, cómo habla de ello, sobre todo, que el profesor no se esté dando importancia a sí mismo por saber lo que sabe. ¿Sabes? Que no todo gire en torno a él. Y esto, de nuevo, a veces es difícil identificarlo. Muchas veces son pequeñas, cómo habla, cómo gesticula, cómo crea esa experiencia como de cuestionar constantemente lo que tú piensas, pero sin darte respuesta, ¿no? En el sentido de decir, para la respuesta vas a tener que seguir estando conmigo para que yo te lo resuelva. Pero claramente lo que tú estás haciendo no está bien, pero no te voy a dar la respuesta. Sí. Como te va a dar la respuesta, te voy a dar la respuesta yo que juego a la PlayStation para lidiar con mi estrés. Pues no, a mí me gusta jugar a la Play y ya está. ¿A ti te gusta jugar a la Play? Pues échate una partida online conmigo. Pero generando al final dinámicas de poder. De eso quiero hacer un podcast en concreto, porque en el 300 horas vamos a tener ese apartado que no tanto yoga sensible al trauma, que me parece que también se ha sacado de quicio el tema y las posibilidades de ese estilo de yoga, por llamarlo así, sino lo que he ido llamando trauma informed people, ¿no? Yoga preparado para la gente, o sea, entendiendo el sistema nervioso y cómo, independientemente de trauma o no trauma, afecta al sistema
sistema nervioso. Y entonces de eso quiero hacer un podcast. Y ya para terminar, un poco pues que sí, que el yoga tal y como se entendía en el sentido lifestyle y demás, pues no está de moda, o como deporte que te va a poner en forma, pues no está de moda, ya se está demostrando que no es así, que todo aquello que practicábamos tan clásico, tan tradicional, tan de toda la vida, tan mágico, que nos iba a cambiar la vida, pues también se ha demostrado que ni es tan antiguo, ni a lo mejor es tan mágico, pero que yo creo que la gente que le gusta el yoga, que le gusta, que tiene interés, ¿no? Por esta tradición, por todo lo que se enseña, por la filosofía, por las prácticas, por todo este vocabulario del lenguaje, el lenguaje de la energía, ¿no? Que es entender, es aprender un lenguaje nuevo y aprender el cuerpo humano con una mirada nueva. Entonces yo creo que sí hay gente que va a seguir interesada y formándose en yoga. Los mismos que ha habido siempre, ¿no? Lo que pasa que ese boom sí que va a bajar, y para mí hay dos áreas muy importantes en yoga que además están recogidas en nuestra formación 300. Por un lado, esa mirada clásica de cómo se practica, ¿no? De cómo se practica, de cómo entendía el cuerpo el yogi, ¿no? Todo lo que hablamos de koshas, también en la patada de Ayurveda, etcétera. Y luego hay una parte contemporánea, porque el yoga está evolucionando y aquí lo único que estamos es fluir con los cambios que el yoga experimenta en lo que le ha tocado vivir al yoga, ¿no? Y le ha tocado vivir el siglo XX en Occidente. Si se hubiera quedado en la India, pues entonces sería una evolución muy distinta. Pero como le ha tocado el siglo XX en Occidente, pues está evolucionando, está cambiando, y yo creo que también nosotros como escuela estamos fluyendo y cambiando de la mano con el yoga. Entonces, es ese respeto por todo el conocimiento de la tradición, pero luego también lo que nos aporta el siglo XX con ese boom que ha sido el yoga, ¿no? ¿Y qué es lo que nos aporta? Pues un montón de estudios científicos. Mira, no los hay en otras disciplinas, si no los hay, pues porque no practicaba yoga todo Dios, como practica yoga todo Dios, sobre todo en Estados Unidos, pues la cantidad de estudios que hay sobre cómo afecta a nivel biomecánico, ¿no? Cómo afecta en el bienestar a nivel físico de una persona, también a nivel fisiológico, y cómo afecta a nivel sistema nervioso. Sobre eso hay muchos estudios y muchas disciplinas, y esa es como la evolución del yoga moderno, ¿no? Pero sin perder, por supuesto, la mirada en cuáles las raíces y de dónde viene. Entonces, para mí es juntar esas dos cosas, ¿no? Todas las raíces, toda la tradición, pero entender cuál es la mirada contemporánea, dejándonos también de fantasías de que el yoga te va a sanar los traumas. Eso es una tontería, pero que es una herramienta que para trabajar el sistema nervioso es súper útil, claro, siempre que que sepas, ¿no? Que estés informado sobre el tema, igual que creo que tú te especializas en biomecánica, que a nivel biomecánico para mejorar, ¿no? Muchas personas, mi dolor de espalda cambia radicalmente, ya no tengo migrañas, o sea, a nivel físico también tiene un impacto súper efectivo la práctica de yoga. Y entonces, en eso nos tenemos que quedar en eso. ¿No te va a poner fuerte? No, no te va a poner fuerte, vas a tener que hacer gimnasia. Vas a tener que irte al gimnasio y hacerlo en paralelo. Es que No para es, el cuerpo deberías estar haciendo deporte, no yoga. claro, no es la respuesta Ve que a yo... pilates, haz pesas, haz Que, crossfit, haz barrés, sal a correr. que yoga no es la respuesta para todo, pero nunca intentó ser la respuesta para todo, y que al final nosotros somos los que hemos puesto todos esos objetivos o todas esas metas en el yoga, y en función de si han cumplido esas expectativas o no, pues el yoga lo ponemos en lo alto de la pirámide o en lo más bajo. Entonces, que aprendamos qué es yoga. Y aquí también es una pregunta que podemos dejar ahí: ¿qué es yoga? ¿Qué es lo que definimos como yoga? Y que esa es la promesa del yoga, es esa la que se hace en los textos, no las que nos queremos inventar para vender nuestras clases, ¿no? Muy bien, Pues ya está, pues ya está, pues 1 hora. pues ya está. Que siempre os damos unas chapas Bueno, y esto ha sido chapa, ¿eh? sí. Pero bueno, se echaba de menos. Hacía meses que no grabábamos nada. Bueno, lo echabas de menos tú igual. Pues bueno, si lo hubiese echado de menos más, Y los, he grabado antes. los oyentes lo han echado de menos, que nos lo digan. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Chao, chao.